Empezamos el libro. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Introducción. En el largo camino interior del teólogo papa hasta su libro sobre Jesús. Cuando renunció a la sede de San Pedro en el año 2013, Benedicto acababa de publicar el pequeño volumen sobre los relatos de la infancia como preludio a los dos ya publicados de Jesús de Nazaret. Quizás sean la renuncia y este libro publicado ahora en un único volumen, la herencia por la que Benedicto XVI vaya a ser más recordado y su influjo permanezca más vivo y duradero. 1. Un largo camino interior me ha llevado a este libro sobre Jesús. Así comienza el prólogo del primer volumen publicado. Da a entender que no es un libro más en su bibliografía, sino un fruto singular madurado a lo largo de su vida, una cierta síntesis sapiencial, espiritual y pastoral de las reflexiones que le han acompañado siempre como cristiano, sacerdote y teólogo. Una síntesis también teológica en cuanto se hacen presentes en él líneas de fuerza y temas de fondo de su trabajo teológico anterior, o más precisamente, el germen de la síntesis teológica que siempre acarició por cuanto muestra en él el nacimiento de la fe eclesial en la historia de Jesús con sus discípulos. Es como si quisiera llevarnos a contemplar e incluso tocar la revelación de Dios en Jesús que suscitó la confesión de Pedro, fundamento de la Iglesia. El libro de un teólogo, Papa. Jesús de Nazaret es un libro singular en primer lugar por su autor y por su autoridad. Es fruto de la búsqueda personal de Joseph Ratzinger. No es pues un acto magisterial del Papa, sino el libro de un teólogo particular que puede ser contradicho. Pero lo concibió siendo colaborador de Juan Pablo II y acabó de escribirlo y lo publicó siendo Papa, con la responsabilidad que conlleva y la mirada que proporciona ese puesto tan singular en la historia de Dios con los hombres. Y nosotros lo leemos como el libro de un teólogo, Papa, y percibimos que como Papa se siente atañido e interpelado cuando escribe los pasajes relativos a Pedro, sobre todo su confesión cristológica. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 3 versículos 1 al 10. Desde su ordenación sacerdotal en la fiesta de San Pedro, el 29 de junio de 1951, Ratzinger ha sido en todo, también como teólogo y estudioso de la Biblia, sacerdote desde lo más profundo del corazón, y ha visto en estas palabras de Pedro un modo de expresar la esencia del ministerio sacerdotal, dar el nombre de Jesús a los hombres, lo que más necesitan aunque no lo pidan expresamente. Es el impulso originario del camino interior que recorrerá hasta el regalarnos este libro sobre Jesús y la intención última que le ha movido a escribirlo. He tratado de desarrollar una mirada al Jesús de los Evangelios, un escucharle a Él que pudiera convertirse en un encuentro. Como sacerdote y papa, le preocupa la situación dramática creada en la cristiandad por las teorías que separan al Cristo de la fe del Jesús de la historia. En ellas el encuentro con Jesús queda sin fundamento histórico y la amistad con Él, de la que todo depende, amenaza con resultar vana. En este libro ha puesto al servicio de ese encuentro y esa amistad de los hombres de nuestro tiempo con Jesús su carisma y competencia teológica, sus conocimientos bíblicos y en algunos pasajes su maestría literaria. Su lema episcopal había sido Cooperatores Veritatis. Quería subrayar que aunque el ministerio episcopal era distinto de su anterior trabajo teológico, ambas coincidían en ser un servicio a la verdad de Cristo. La coincidencia era posible porque como teólogo no había pretendido elaborar un sistema propio ni ofrecer doctrinas propias, solo comprender la fe eclesial y servir a su transparencia mostrando cómo se despliega el todo de la doctrina cristiana desde su núcleo cristológico para darle fuerza y dinamismo. Propio de Joseph Ratzinger, primero como obispo y luego como papa, es incorporar el quehacer teológico a su ministerio episcopal y papal. Cuando seas viejo,
Otro te llevará donde no quieres. Juan capítulo 1, versículo 18. Esta profecía del martirio de Jesús a Pedro le recuerda la ordenación presbiteral cuando sus manos fueron entrelazadas y con ellas asió el cáliz de modo que todo su ser quedó como atado al cáliz en el que pronto ofrecería al Padre Eterno la sangre redentora de Cristo. Se expresaba así, según Ratzinger, que dejaba de pertenecerse y pasaba a pertenecer a Cristo y por él a los demás. Y se aplicó a sí mismo esas palabras en el 25 aniversario de su ordenación episcopal el 19 de mayo del año 2002. Con frecuencia me viene a la mente el pasaje final del Evangelio de Juan donde el Señor anuncia a Pedro la hora en que otro le ceñirá y le conducirá a donde él no quiere. ¿Cuántas veces en estos 25 años el Señor me ha conducido contra mis deseos e ideas a donde yo no quería? Pero sabía y sé que su conducción es buena, y es bueno dejar caer las propias ideas y dejarse conducir por él. Podía pensar en lo difícil que le había resultado cuando fue elegido obispo, renunciar a su dedicación prioritaria a la teología en un momento en que proyectaba escribir una dogmática, disfrutaba la bella sensación de haber logrado una visión unitaria de la teología y gustaba la alegría de decir algo nuevo, si bien enraizado en la tradición. A posteriori, sabemos que esas palabras contenían también una profecía de futuro. En los últimos años con Juan Pablo II, anhelaba dedicarse a escribir un libro sobre Jesucristo en la línea de lo que fue la gran obra de Romano Guardini. El Señor, tras ser elegido papa, dijo en el inicio de su pontificado: mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Parecía venirse abajo el proyecto del libro, pero lo ha escrito siendo papa, y con un plus que no podía imaginar entonces. Lo que no estaba en sus planes, estaba en los planes de Dios. 2. En la estela del Señor de Guardini. Benedicto XVI se pone a la estela de Guardini en su libro El Señor, y aunque solo haga 2 menciones, mantiene un diálogo vivo con él, no sobre cuestiones científicas, pero sí sobre lo que es o no verdadero y necesario en el presente. Guardini intentó reavivar el encuentro profundo de los hombres con Cristo después de la Primera Guerra Mundial, cuando había entrado en crisis el cristianismo racional basado en el dogma del Jesús histórico, que naturalmente era solo hombre. Schweitzer había sentenciado, ya que ese Jesús histórico era un producto de los historiadores, pero ninguna forma real. Guardini intentó un nuevo camino hacia la teología, y en ese camino fue decisiva la vivencia de la liturgia como lugar de nuestra contemporaneidad con Cristo. Guardini reconoció que la liturgia es el lugar vital de la Biblia y que ésta solo puede ser comprendida correctamente en la relación viva en la que ha nacido y crecido. Los textos del Señor no son, escribe Ratzinger, un producto aprendido en la mesa de trabajo, sino meditaciones y homilías en la misa de los domingos. Están impregnados del respeto cultural y la escucha interior de la voz viva del Señor. Han surgido ante un acontecimiento, de un permanecer ante una palabra, ante una acción, para dejarse instruir, adorar y obedecer. Ratzinger ha aprendido en Guardini a escuchar rumiando interiormente el mensaje de los textos, a no disponer de ellos, ni determinar a priori lo que es o no posible, a no hacerse señor de la palabra bíblica, sino discípulo creyente que se deja iluminar y conducir por ella. Justamente en la renuncia a la lógica humana cerrada, se hará visible la grandeza y singularidad de la exigencia y forma interior de la revelación de Dios en Jesús. La esencia de lo cristiano, según Guardini, no es una idea ni un sistema de pensamiento, ni un programa de acción. La esencia de lo cristiano es Jesucristo mismo. Lo esencial es conocerle
y aprender de él a ser hombres. Esto mismo enseña Benedicto XVI en su primera encíclica Deus Caritas Ex, y lo reitera a lo largo de este libro. Se trata de redescubrir la verdadera forma interna del alma de Jesucristo y encontrar así en él el camino de la vida. Como Guardini, Benedicto XVI no ha elaborado su libro solo en la mesa de trabajo, sino también en la meditación, la contemplación y la liturgia. Muy consciente de que en los hechos y dichos de Jesús según los evangelios se encierra algo grande y divino, la revelación de Dios y la salvación de los hombres, que nunca podremos traducir plenamente a un pensamiento humano ni encerrarlo en un libro, y de que hay que estar siempre en contacto y al mismo tiempo caminando hacia esa revelación y salvación. Un camino interior como el de María, que guardaba y meditaba en su corazón las palabras y hechos de Jesús, Lucas capítulo 2 versículo 51, y suscitado en el camino de la Iglesia conducida por el Espíritu hacia la verdad completa de Cristo. 3. La intención de fondo y la estructura interna. Benedicto XVI es consciente de la singularidad de su libro y de la dificultad de calificar su género literario. No es una historia de Jesús, tampoco es una cristología. ¿Qué es entonces? Él mismo recomienda compararlo con el Tratado de los Misterios de la Vida de Jesús, al que Santo Tomás dio su forma clásica en la Suma Teológica, volumen 3, página 27 al 59. Ve semejanzas, pero también diferencias. La semejanza principal está en comprender el camino de Jesús en la tierra como el Hijo de Dios que se hizo hombre. Reveló así a Dios y a partir de Dios hizo visible la imagen cabal del hombre. La diferencia y la singularidad están en el contexto histórico-espiritual, determinado hoy por la impresión extendida en la cristiandad de que sabemos poco sobre Jesús y de que la fe en su divinidad ha sido algo inventado o creado por la fe pospascual de la Iglesia. Este contexto determina la diversa orientación de fondo y la diversa estructuración interna. En efecto, la investigación histórico-crítica pregunta cómo se llegó, 20 años después de la muerte de Jesús, a la cristología plenamente desarrollada del himno de Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 11, como la única adecuada para comprender su misterio. En dicho himno se afirma claramente que Jesús era igual a Dios, que se hizo hombre, se abajó hasta la muerte en cruz y Dios le exaltó hasta corresponderle la adoración cósmica debida a Dios. La investigación histórico-crítica suele decir que el paso hasta afirmar su divinidad habría sido dado por comunidades cristianas anónimas. Benedicto XVI se pregunta: ¿cómo pudieron ser tan creadoras estas colectividades desconocidas? ¿Cómo lograron convencer e imponerse? ¿No es históricamente mucho más lógico que lo grande esté al comienzo y que la figura de Jesús hiciera saltar de hecho todas las categorías disponibles y solo se dejara entender a partir del misterio de Dios? Benedicto XVI integra en la exégesis teológica de la tradición eclesial los logros de la exégesis moderna sobre los géneros literarios, la intención de los autores y el contexto comunitario y vivo en que han sido escritos los evangelios. Cree poder mostrar así que el Jesús de los evangelios es el real e histórico en sentido propio, una figura histórica llena de sentido y coherente. A partir del Jesús de los evangelios, Benedicto XVI cree poder diseñar algo así como una cristología desde abajo, que culmina en la confesión de su divinidad. Rastrea en los evangelios las huellas de la revelación de Dios en el camino de Jesús con sus discípulos y los pequeños manantiales en los que se anticipa el gran río vivo y luminoso de la tradición que brotará de Cristo muerto y resucitado. Momento álgido de este camino, recapitulativo y a la vez proyectado al futuro, es la confesión de Pedro. Los diversos evangelistas nos la han transmitido de forma diversa. Eres el Cristo, ungido, Hijo de Dios, Santo. La mayoría de los intérpretes intenta reconstruir desde una perspectiva histórica las palabras de Pedro y atribuir todo lo demás a desarrollos posteriores
e incluso a la fe pospascual. La respuesta histórica, meramente judía, sería, según Pierre Grelot, la de Marcos capítulo 8, inciso 29. Tú eres el Mesías, que interpreta a Jesús como un Mesías político. Eso explicaría el rechazo total de Jesús. En Marcos capítulo 8, versículo 33. Las otras fórmulas serían pospascuales. Benedicto XVI escribe que ese intento de reconstrucción histórica va por mal camino y la ciencia se extralimita con tales reconstrucciones cuando hace disecciones que no se corresponden con lo vivo que crece de modo orgánico. El proceso ante el Sanedrín muestra que lo escandaloso en él no era un mesiánico político, sino que parecía ponerse al mismo nivel de Dios, algo que no podía aceptar el monoteísmo judío y Jesús solo podía explicar lenta y progresivamente. Es lo que se pone de manifiesto hoy en el diálogo que el rabino Jacob Neusner entabla con Jesús escuchando las bienaventuranzas, en la admiración de su grandeza y en el punto central de su espanto. El yo de Jesús que se pone al mismo nivel de Dios, la sorpresa de que el ser santos como Dios exigido por la Torá consiste ahora en seguir a Jesús. Es el mismo estupor de sus discípulos en la pesca milagrosa que en la tempestad calmada al experimentar la presencia inmediata del Dios vivo en Jesús. En la primera, la experiencia de dicha presencia lleva a Pedro a reconocerse pecador y pedir a Jesús que se aparte de él. En la segunda, esa experiencia lleva a los discípulos a postrarse ante él y adorarle. El mismo Benedicto XVI sintetiza esa especie de cristología ascendente cuando recapitula el camino interior de los discípulos hasta la confesión pospascual de su divinidad. Los discípulos comprendieron que Jesús no encajaba en ninguna de las categorías habituales. Se dieron cuenta de que era más que uno de los profetas a partir del sermón de la montaña, así como la vista de sus muestras de poder, de su autoridad para perdonar pecados, de la soberanía de su predicación y del modo como trataba las tradiciones de la ley. Era aquel profeta que, como Moisés, hablaba con Dios como un amigo, cara a cara. Era él Mesías, y además lo era de otro modo que en el sentido de un mero delegado de Dios. En él se hacían verdad de un modo desconcertante e inesperado las grandes palabras mesiánicas. En los grandes momentos, los discípulos notaban conmovidos: este es Dios mismo. No podían resumir todo esto en una respuesta acabada. Utilizaron con razón las palabras de la promesa del Antiguo Testamento: Cristo, el ungido, Hijo de Dios, Señor. Esta confesión solo alcanzó forma plena en el instante en que Tomás, tocando las heridas del resucitado, exclamó conmovido: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, inciso 28. Pero a fin de cuentas, con estas palabras, siempre seguimos de camino. Son tan grandes que nunca terminamos de entenderla y siempre nos llevan la delantera. A lo largo de toda su historia, la Iglesia peregrina una y otra vez a estas palabras que solo mediante el contacto con las heridas de Cristo y el encuentro con su resurrección se nos vuelven comprensibles y se nos convierten en misión. 2. Enraizado en la renovación de la teología católica. El impulso teológico fundamental de Joseph Ratzinger ha sido siempre el mismo: servir a la transparencia de la fe eclesial y poner al descubierto el núcleo de la misma. Pero de ese impulso emergen líneas de reflexión y meditación. Unas aparecen desde el principio, otras surgen cuando comienza a diseñar un libro sobre Jesucristo que parta del Jesús atestiguado en los Evangelios. Desde su tesis doctoral sobre la eclesiología de San Agustín, Ratzinger se incorpora a la teología cristocéntrica que se había desarrollado en el periodo de entreguerras como crítica a la redundancia metafísica de la neoescolástica. Esa teología subraya entonces la unidad de cristología y eclesiología,
a través de la doctrina agustiniana del Cristo total que resume en su libro sobre Jesús cuando comenta las palabras de éste en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Confesará luego que tardó en tomar conciencia de que el cristocentrismo no puede encerrarse en el círculo histórico antropológico, sino que consiste en superarse a sí mismo y hacer posible, a través de la historia de Dios con los hombres, el encuentro de estos con el ser mismo de Dios. Alguno ha interpretado este libro sobre Jesús como una cristología desde arriba con sus peligros inherentes. Benedicto XVI responde que ni siquiera ha intentado escribir una cristología. Sí se puede decir, en cambio, que lo ha escrito con una conciencia clara de que el peligro actual de la cristología no es el monofisismo, como por ejemplo pensaron en su tiempo Rappner y Jungmann, sino un nuevo arrianismo, negación de la divinidad, o al menos un nuevo nestorianismo, que centrado en su humanidad nos aleja del misterio trinitario y hace de hecho impenetrable el muro de la trascendencia. Esto tiene consecuencias funestas en el estudio del Jesús de los Evangelios. La atención prevalente a su humanidad deja cada vez más en penumbra su divinidad, la unidad de su persona se disgrega y dominan las reconstrucciones de Jesús como puro hombre, que reflejan más las ideas de nuestro tiempo que la verdadera figura de Jesucristo. Ratzinger reclama un cambio de tendencia en la exégesis que incluye una atención a lo divino en lo humano de Jesús y a la palabra de Dios en las palabras humanas de la Escritura. Es lo que hace en este libro sobre Jesús. 1. Revelación, escritura y tradición. El acontecimiento de la revelación de Dios en Jesús está, pues, en el centro del presente libro. Y la revelación como acontecimiento de Dios en la historia, su relación con la Escritura y la tradición, y su subjetividad eclesial habían sido desde el principio puntos centrales en la teología de Ratzinger. Elabora su reflexión en los años del Vaticano II, pero se inspira en su trabajo anterior sobre San Buenaventura. La neo-escolástica de entonces afirmaba que la revelación concluyó con la muerte del último apóstol. Ratzinger sostiene que este axioma presupone una concepción intelectualista y reductiva de la revelación como suma de doctrinas que Dios ha comunicado a la humanidad, pero esa concepción contradice los datos bíblicos. Pablo, por ejemplo, ha desarrollado el querigma cristiano como explicación de la resurrección sin referencia a las palabras de Jesús. Al remitir a estas, los sinópticos dan un paso hacia atrás en el horizonte de la fe, si bien la fe en la resurrección continúa siendo lo decisivo. Ratzinger ve reflejado en este hecho que la revelación no es un sistema de frases, sino un acontecimiento que se realizó una vez y se realiza continuamente por la fe, e instaura una nueva relación entre Dios y el hombre. Este acontecimiento tiene el carácter de lo perfecto en sí, en cuanto que para los creyentes la relación Dios-hombre en Cristo es la suprema posibilidad. Ya no puede ser superada, hay que beber siempre de ella, pues incluye su presencial actual y exigir llegar siempre de nuevo a su realización. El auténtico acontecimiento de la revelación es que nos introduce en él cara a cara con Dios. Dios mismo se nos entrega, construye con nosotros la historia y nos reúne y agrupa. Este acontecimiento tiene también una dimensión de conocimiento y ha alcanzado su objetivo en Cristo, porque como dice San Juan de la Cruz, en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. No puede darnos ni decirnos nada más grande que sí mismo, pero no es suficiente la historia entera para profundizar y expresar la riqueza contenida en ese misterio. Podía haber citado para esto también a San Juan de la Cruz cuando escribe que, por mucho que se haya descubierto y entendido del misterio de Cristo en este mundo, queda todo lo más por decir y aún por entender, y así hay mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de las nuevas riquezas acá y allá,
que por eso dijo San Pablo, Colosenses capítulo 2, del mismo Cristo diciendo: en Cristo moran todos los tesoros y sabidurías escondidos. La revelación se refiere siempre al acto en el que Dios se muestra, no al resultado objetivo de ese acto. Por eso, pertenece a la revelación también el sujeto que la recibe. Si nadie acogiera la revelación, no habría revelación, pues nada se revelaría. La revelación precede a la Escritura y se refleja en ella, pero es más grande que ella. Está ligada al sujeto que la comprende, a la Iglesia. De esta manera, se ve el significado esencial de la tradición. En Jesús de Nazaret, escribe que los textos de la Escritura, y ésta en su totalidad, han surgido de un sujeto vivo. El pueblo de Dios peregrino y vive en él. La Escritura es el criterio de Dios para este pueblo, pero vive solo en este pueblo que se rebasa a sí mismo en la propia Escritura y llega así a ser pueblo de Dios. Concibe la tradición como la explicación en la historia de fe de la Iglesia del acontecimiento de Cristo atestiguado en la Escritura. El creyente está convencido de que tal explicación se lleva a cabo en última instancia bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, del Cristo resucitado que siempre está presente a través de él. La nueva presencia de Cristo en el Espíritu, Pablo y Juan en el discurso de despedida, es el presupuesto de la permanencia de la revelación en la Iglesia, de que en ella existe el sacramento y la nueva presencia sacramental del Señor. El Señor es el Espíritu. Capítulo 2, Corintios 3, inciso 17. Esto significa que Cristo solo puede existir como el Señor entre nosotros y para nosotros, porque la encarnación no fue la última palabra, culminó en la cruz y en la resurrección. La comunión entre Dios y el hombre, que se inaugura en la encarnación, se hace comunicable solo en el ministerio pascual de la muerte y resurrección. En Jesús de Nazaret, Benedicto XVI nos lleva como de la mano casi a tocar el hecho y la realidad de la revelación divina en la vida, y sobre todo en la oración de Jesús donde se fraguó la Iglesia, la fe de sus discípulos y la confesión de Pedro. La revelación de Dios en Jesús es el acontecimiento grande e inagotable que hizo saltar todas las categorías entonces disponibles y obligó a la Iglesia Apostólica a pensar la identidad de Jesús a partir de Dios. El acontecimiento no queda subsumido en un libro o una fórmula humana. Es como un arjé que se actualiza siempre y desde dentro trasciende y rompe todas las fórmulas para abrirlas hacia algo mayor. En Jesús de Nazaret se repite como un ritornelo que Jesucristo no es solo una figura del pasado, sino también una persona que vive hoy y cuya venida esperamos. Que sus palabras y sus obras se refieren también al presente y al futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreo capítulo 13, inciso 8. Este texto es la confesión de su identidad y continuidad personal por parte de los que conocieron al Jesús terreno y vieron al resucitado. Contiene una comprensión de la figura de Cristo anterior a la formulación de las dos naturalezas. Significa que solo podemos conocer y corresponder a Jesucristo a partir del que vive hoy por la fe en el cuerpo eclesial. Pero a este solo le conocemos y correspondemos adecuadamente si le concebimos en unión con el de ayer y con el que ha de venir, y a través de ellos vemos al Hijo eterno de Dios. Esa concepción originaria de Cristo es el fundamento último de la historicidad de los dogmas, como se apunta desde el primer escrito directamente cristológico de Joseph Ratzinger, una recensión del tercer volumen de la obra dirigida por Heinrich Bach y Alois Grillmeier, publicada con ocasión del 1500 aniversario del Concilio de Calcedonia con el título general El Concilio de Calcedonia, Historia y Presente. El volumen supera, según él, el planteamiento restauracionista e intenta una síntesis que por una parte se vincula a los tesoros de la entera tradición y por otra se abre al presente, que es donde hoy acontece ser cristiano. Ratzinger se incorporó a esta renovación y formuló ya entonces
dos criterios a seguir en la investigación cristológica a los que se ha mantenido fiel. A. No puede detenerse en la confesión de Calcedonia, porque éste intentó ser una interpretación de confesiones anteriores y sólo como tal resulta comprensible. B. Pero las confesiones previas no pueden ser leídas al margen de la fórmula de Calcedonia y de la cuestión que en ella se plantea. En los años del Vaticano II, prosigue su reflexión sobre el dinamismo histórico de la fe y la historia del dogma, a los que son connaturales simultáneamente la identidad y el cambio. Entre los escritores católicos se acentúa la identidad, entre los protestantes la decadencia y la diversidad. De la concepción de tradición antes expuesta colige Ratzinger que es posible la unidad de ambos aspectos gracias al origen divino, y formula los principios a los que se ha mantenido siempre fiel en su estudio de la historia de los dogmas y es necesario tener en cuenta para entender su trabajo teológico. Por una parte, el dogma debe desarrollarse, por otra, necesita una continua reducción, junto al enriquecimiento y ampliación. Debe existir siempre el movimiento de simplificación hacia la sencillez de lo real, que será siempre el verdadero punto de partida de todo enriquecimiento y desarrollo. En Jesús de Nazaret, Ratzinger no hace la historia del dogma cristológico ni de la elaboración teológica de la fe y del pensamiento en la iglesia primitiva, pero sí muestra el dinamismo histórico de la fe cristológica y señala el enraizamiento de esa fe y del dogma en el camino y predicación de Jesús con sus discípulos. 2. La unidad de Cristología de la Encarnación y Cristología de la Cruz. Ratzinger hace teología en permanente diálogo y confrontación con los protestantes, pero buscando en la Biblia la superación de las diferencias. En Teología Perenne, sobre la confrontación o no de la teología al tiempo de 1960, se hace eco de la contraposición establecida por Barth y Brunner entre la teología protestante de la cruz y la teología católica de la encarnación. El acontecimiento salvífico decisivo, dicen ellos, no es la encarnación, sino la cruz. Por tanto, lo fundamental en el cristianismo no es el enraizamiento de Dios en el mundo, encarnación, sino justamente lo contrario, el enraizamiento del mundo en Dios, la cruz. La de la encarnación explicitará la introducción al cristianismo en el año 1968, habla del ser y gira en torno a un hecho. Dios se hizo hombre y en consecuencia un hombre es Dios y Dios es hombre. Todo esto no es solo inaudito, es además lo decisivo, lo salvador, hacia lo que tiende el futuro del hombre. En cambio, el de la cruz, lo decisivo no es la ontología, sino el acontecimiento, la obra de Dios en la cruz y en la resurrección, en las que Jesús destruyó la muerte y se reveló como Salvador y esperanza de la humanidad. Ratzinger rechaza el planteamiento dialéctico y sostiene que la teología de la encarnación y la teología de la cruz forman una unidad bipolar en la que no puede ni debe entenderse la una sin la otra. Desde entonces, pone todo su empeño en recuperar e incorporar la teología de la cruz y mostrar que la teología de la encarnación está orientada incluso es ya teología de la cruz o de la Pascua. Esta línea de reflexión forma parte del mencionado camino interior. La encarnación de Jesús está ordenada a la entrega de sí mismo por los hombres y esta a la resurrección, afirma tajante en Jesús de Nazaret. En Introducción al Cristianismo, muestra que las dos líneas cristológicas remiten a un todo mayor que ellas, el modo como el Nuevo Testamento describe el ser de Cristo como actualidad y éxodo. Por eso una cristología del ser y la encarnación rectamente comprendida debería pasar a la teología de la cruz, identificarse con ella y también, en sentido inverso, una teología de la cruz justamente apreciada debería convertirse en cristología del Hijo y en cristología del ser. Pero es en el Dios de Jesucristo
donde contempla por primera vez la encarnación como la realización del diálogo amoroso en el espíritu entre el Padre y el Hijo, que lleva íncito desde el principio la disposición de éste al sacrificio de la cruz. Lo hace al hilo de una meditación sobre Hebreos capítulo 10 incisos del 5 al 7. Al entrar en el mundo dice el Hijo: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Este texto constituye la clave fundamental en la explicación que hace en Jesús de Nazaret de cómo la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, fue ahondando en el misterio de la cruz y su relación con la encarnación. Tercero, el vacío de un libro sobre Jesús para creyentes. En 1974, en un libro homenaje a Heinrich Will, director de la edición Kösel, el entonces profesor Ratzinger publica una breve colaboración con el título Al servicio de la transparencia de la fe. En ella afirma que existía un vacío de 2 libros en el mercado editorial alemán. El primero debería mostrar para los creyentes desde adentro la continuidad entre el Jesús de la historia, la elaboración teológica de la fe en Jesucristo en el Nuevo Testamento y el desarrollo del dogma en la Iglesia, hacer transparente para todos, indirectamente también para los no creyentes, la presencia de Jesucristo hoy y el contenido positivo de nuestra actual fe en Él, mostrar que ha sido la redención o liberación lo que ha impulsado el desarrollo de la cristología en la historia, y mostrar el sentido positivo de conceptos nucleares de la soteriología cristiana como sacrificio, representación, expiación, conceptos a lo que venía dedicando diversos trabajos con el fin de repristinar el núcleo de lo cristiano. Escribir ese libro acabará sustituyendo en su mente el proyecto anterior de una dogmática. Echaba en falta un segundo libro que afrontara la relación de fe y razón, de teología y filosofía. La teología tiene necesidad de una filosofía abierta a lo metafísico y que sea retomada de nuevo en cada tiempo. Desde entonces, no han dejado de acompañarle ambos deseos hasta publicar Jesús de Nazaret. Al ser nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1982, el deseo de un libro sobre Jesús se convierte en programa en la conferencia que tuvo en el Congreso Cristológico organizado por CELAM en Río de Janeiro, Puntos de Orientación Cristológica. Ya he dicho antes que al final de su etapa como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, anhelaba tener más tiempo para dedicarse a escribir un libro sobre Jesucristo, anhelo que continuó teniendo como papa y que desde el principio de su pontificado le llevó a utilizar todos los momentos libres para hacer avanzar el libro, y culminarlo en el año 2012 con el pequeño volumen sobre los relatos de la infancia de Jesús. Jesús de Nazaret es la realización del deseo de 1974, servir a la transparencia de la fe llenando el vacío de un libro sobre Jesucristo para creyentes. Una realización quizás parcial porque entonces pensaba incluir otros temas cristológicos como por ejemplo la elaboración teológica de la fe, el pensamiento teológico en la iglesia primitiva y el desarrollo del dogma, aspectos sobre los que ahora hace meras indicaciones. Indicaciones, eso sí, sumamente preciosas, fruto granado de su trabajo teológico anterior. 1. El programa de 1982. Hasta 1974, Ratzinger concentraba su esfuerzo en mostrar frente a algunos autores protestantes la legitimidad del dogma y, por tanto, la continuidad del mismo con la fe cristológica pospascual del Nuevo Testamento. A partir de ese año, toma cada vez más conciencia de que es necesario fundamentar esa fe en el camino y predicación de Jesús en la tierra. Ese va a ser el punto de partida del programa de Puntos de Orientación Cristológicos en 1982. Tiene ante sus ojos formas extremas de la teología de la liberación en Iberoamérica. Las interpreta como una radicalización de teorías de autores europeos que intentan separar la fe de la Iglesia del Jesús de la historia, arribar a la figura histórica de Jesús por detrás, al margen o en contra de la Iglesia y de su fe cristológica. Es el desafío inmediato al que, según Ratzinger, tenía que enfrentarse una teología que se entienda a sí misma como explicación de la fe común de la Iglesia,
y no como reconstrucción de un Jesús perdido o como construcción posterior hasta ahora no realizada de su historia real. Por eso se propuso mostrar cómo emerge la totalidad de la cristología desde la unidad interior entre Jesús y Cristo, entre iglesia e historia. Ya lo venía intentando en publicaciones anteriores. Ahora retoma algunas ideas expuestas en ellas y da un paso hacia adelante en función de los nuevos desafíos. Él mismo anticipa que la tarea de responder a todas esas cuestiones durará al menos una generación, justo el tiempo que separa a Jesús de Nazaret de este artículo. El punto de partida es que, según el testimonio de los evangelios, el centro de la vida y la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Aquí se encuentra el núcleo, la forma y la dinámica internas de la revelación del misterio de Jesús. Tal es también el punto de partida de Jesús de Nazaret. Este libro mío ve a Jesús desde su continua comunicación con el Padre, verdadero centro de su personalidad, sin el que no se puede entender nada y a través del cual se nos hace presente también hoy. Jesús de Nazaret está vertebrado en torno a esa oración como acontecimiento de revelación divina y salvación humana. Comienza con una primera mirada al misterio de Jesús como nuevo y definitivo Moisés, que habla inmediatamente con Dios, y como Hijo unigénito, que vive eternamente en íntima unidad con su Padre, y al encarnarse nos lo ha dado a conocer. La reacción de los oyentes a su doctrina era clara. Lo que enseñaba no procedía de ninguna escuela, provenía del contacto inmediato, del cara a cara con el Padre. Es palabra de Hijo. En el primer volumen describe el camino de su vida y su predicación desde el centro de su oración con el Padre. Momentos álgidos de esa oración son el bautismo, la elección de los 12, la confesión de Pedro y la transfiguración. En el segundo volumen son la oración de Getsemaní, la oración sacerdotal y las palabras de Jesús en la cruz. Culmina con el apartado final sobre la ascensión y venida futura que encabeza con la palabra perspectiva. Expresa el nuevo modo de relacionarnos con Cristo como consecuencia de su vuelta al Padre, su intercesión por todos ante Él y la nueva experiencia a la que somos introducidos al incorporarnos a Él por la fe, el bautismo y demás sacramentos. En el programa de 1982 escribe que el núcleo del dogma de Calcedonia, Jesús es el verdadero Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, y por la encarnación se ha hecho de la misma naturaleza que el hombre. No es sino una interpretación de la vida y muerte de Jesús, que siempre estuvo determinada por su diálogo con el Padre. Deduce de esto que no puede separarse la cristología dogmática de la bíblica, ni la cristología de la soteriología, ni una cristología desde arriba de una cristología desde abajo, ni una teología de la encarnación de otra de la cruz. Esta unidad es una de las características del libro que presento. Y para una recta comprensión de la unidad interna de teología bíblica y dogmática, de teología y espiritualidad, considera iluminadora la aportación de la teología neocalcedonense recapitulada en el Tercer Concilio de Constantinopla y de su inspirador Máximo el Confesor. Este concilio desarrolla en clave dinámica y espiritual lo que en Calcedonia se había expresado en clave meramente ontológica. La unidad de la naturaleza humana en la unidad persona del Verbo no anula la dualidad metafísica de una voluntad humana y otra divina, sino que ambas se fusionan en el ámbito de lo personal, en el espacio de la libertad. Ambas voluntades devienen de una voluntad, no naturalmente, sino personalmente. Esta unidad se corresponde con la unidad suprema y por excelencia, la unidad trinitaria. El concilio explica esa unidad con las palabras de Jesús transmitidas por el cuarto evangelio: yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 38. Aquí habla el Logos divino y habla de la voluntad humana del hombre Jesús, llamándola su voluntad, la voluntad del Logos.
Muestra así la unidad del sujeto Jesús. En él no existen dos yoes, sino uno solo. El Logos habla del querer y pensar humanos de Jesús en primera persona. Ambos han sido asumidos en su yo, porque la voluntad humana se ha unificado totalmente con la voluntad del Logos y con él en un puro sí a la voluntad del Padre. En la unidad de la voluntad acontece la divinización, la liberación que necesitamos. En el capítulo sobre Getsemaní de Jesús de Nazaret, interpreta Calcedonia a la luz de su desarrollo posterior en el Tercer Concilio de Constantinopla y de su inspirador Máximo el Confesor, e invita a llevar a cabo hoy un proceso de apropiación del mismo en el contexto actual de pensamiento en el que la contraposición de naturaleza y persona ha adquirido otro significado. Este esfuerzo por una nueva apropiación tiene que ir de la mano con el diálogo ecuménico con las iglesias precalcedonenses para encontrar la unidad perdida precisamente en el centro de la fe, en la confesión del Dios hecho hombre en Jesucristo, teniendo delante el teodrama de Jesús en Getsemaní. En el programa de 1982 usa por primera vez la expresión teológica de los santos, aunque el contenido aparecía ya en sus trabajos sobre San Buenaventura. Ahora afirma que solo conocemos a Jesucristo participando en su oración. Por eso los progresos reales en el conocimiento teológico no han venido nunca de la mera teología académica, tampoco bajo la forma moderna de exégesis crítica, historia de los dogmas o antropología orientada según las ciencias humanas. Todo esto, dirá, es necesario, pero insuficiente. Se necesita la teología de los santos. Los auténticos progresos teológicos tienen su origen en el ojo del amor y en la fuerza de su visión. Con el esfuerzo racional quizás se construyan sistemas cada vez más precisos y se planteen cuestiones cada vez más sutiles. Pero la senda por la que se puede resurgir de nuevo la gran teología no la abre el trabajo racional de la teología, sino el impulso carismático y profético. Esta reflexión desemboca en Jesús de Nazaret. Escribe ahora que la interpretación de la Escritura no puede ser un asunto meramente académico, ni puede ser reducida a una cuestión meramente histórica del pasado. Los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura son los santos. Lo que significa una palabra como por ejemplo los pobres resulta mucho más comprensible en hombres como San Francisco que se han dejado impactar por ella y la han vivido. La Escritura lleva en sí toda una potencial de futuro que emerge solo cuando sus palabras son vividas y sufridas hasta el fondo. Lo mismo sucede con el misterio de la cruz de Cristo. El hombre no puede diseccionarlo en fórmulas de nuestra razón. La oscuridad y la ilógica del pecado se encuentran con la santidad de Dios que supera nuestra lógica. Pero la Iglesia, viviendo el Evangelio y sufriendo por él, ha aprendido siempre a comprender cada vez más el misterio de la cruz, en el mensaje del Nuevo Testamento y en su verificarse en la vida de los santos, el gran misterio se ha hecho completamente luminoso. 2. Interpretación de la Escritura y filosofía. Ratzinger concluía el programa de 1982 diciendo que el método histórico crítico y otros métodos científicos más recientes son importantes para la comprensión de la Escritura y la tradición, pero su valor depende del contexto hermenéutico, filosófico en el que son empleados. Se hace necesario, pues, repensar la relación entre filosofía e interpretación de la Escritura. En realidad, esa reflexión ha acompañado a Ratzinger desde el principio, pero es siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando retoma la reflexión en unos términos que preparan el camino hacia el actual libro sobre Jesús. Publica varios documentos como prefecto e incorpora a ellos perspectivas que habían sido fruto de su propia búsqueda personal como teólogo. A conocer esa búsqueda nos ayudan principalmente dos escritos. El primero es el ya mencionado artículo de 1985 de la Liturgia de la Cristología, el planteamiento fundamental de Romano Guardini y la fuerza de su enunciado. El segundo, una conferencia pronunciada en Nueva York el 27 de enero de 1988 y publicada un año más tarde con el título La interpretación bíblica en conflicto,
sobre el problema de los fundamentos y la orientación del exégesis hoy. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo capítulo 2, inciso 39. Este texto aparece varias veces en el relato de Guardini sobre su conversión. Esta fue para él también la superación filosófica de la Edad Moderna, representada por la filosofía de Kant, que había destruido la fe de su infancia. En su conversión toma conciencia de que hay una ley que observar para ganar el alma, de que hay que perderse para llegar a sí mismo, de que solo Dios puede ser el destinatario de ese perderse, de que solo el Dios concreto que aparece en la historia de Jesucristo puede ser algo distinto de la proyección de mi yo, y de que solo en la Iglesia con su autoridad y precisión encuentro al Jesucristo real y no a un autorretrato idealizado del que lo ha pensado. La cuestión de conservar o entregar el alma se decide, en último término, no ante Dios, sino ante la Iglesia. Guardini considera que la esencia de la adoración es la obediencia al ser, la obediencia primera y fundamental para todos los demás, la obediencia de nuestro ser a Dios, y la liturgia no es, según esto, un juego estético, una autoafirmación colectiva o un adoctrinamiento, sino la llamada a la esencia, un camino hacia la verdad en su condición de equivalencia con el ser. El hombre está abierto a la verdad, pero ésta no está en cualquier lugar, sino en el viviente concreto, en la figura de Jesucristo. Este se manifiesta como la verdad al ser la unidad de lo aparentemente contradictorio, el logos y el logo. La verdad solo está en el todo, y solo donde se abarcan todos los contrastes está el todo. De aquí deduce que no puede satisfacer ninguna imagen de Cristo que se base en selección, reducciones, abandono y exclusión de fuentes. Una forma de pensar que obligue a ello no es a la postre suficientemente crítica. Se convierte ella misma en medida. Ratzinger escribe que es importante acoger al Jesús tal como nos sale al paso en el Nuevo Testamento, en toda su integridad, al que vive, al real. No es nuestro pensamiento el comienzo que pone la medida, sino Él, que rompe todas las medidas y no puede ser encerrado en ninguna unidad formada por nosotros. Él mismo es el comienzo y se muestra a sí mismo como comienzo en el hecho de que no es posible encerrarle en una forma sintética ni explicarle psicológicamente. El que quiere ver a Cristo tiene que convertirse, salir de la autonomía del pensamiento propio a la disposición de escucha, salir al encuentro de lo que es. Para la imagen de Cristo y la cristología en Ratzinger, puede valer que él mismo aplica a Guardini inspirándose en su obra La imagen de Jesús, el Cristo en el Nuevo Testamento. Quizás en nuestra búsqueda de una imagen de Jesús ni siquiera alcancemos su figura, sino solo una serie de líneas que se elevan por encima de nuestro ángulo visual. ¿Acaso experimentaremos que la ascensión no significa un acontecimiento puntual en la vida de Jesús, sino el modo como Él se nos ha dado, como el que penetra en el cielo, en lo reservado a Dios? Pero son unas líneas preciosas, son como indicadores del paso de la fe hacia más adelante, y el que estas líneas se subtraigan a nuestros ojos fundamenta el fracaso que nos enseña a adorar. En la interpretación bíblica en conflicto, insiste en que abandonando cada vez más la perspectiva de la fe, el método histórico crítico acaba estudiando la Biblia como la palabra meramente humana y excluyendo la acción de Dios. Pierde así el objeto propio y deja de ser teología. Por eso él invita a abrirse a la dinámica interna de las palabras bíblicas que solo con simpatía pueden ser entendidas, a las realidades nuevas contenidas en ellas y a dejarse guiar por el camino nuevo que esas realidades abren en la historia. Y concluye diciendo, si la exégesis pretende ser teología, debe reconocer que la fe de la Iglesia es aquella forma de simpatía sin la cual el texto no se abre.
debe reconocer esta fe como una hermenéutica, como lugar de la comprensión, que no violenta dogmáticamente la Biblia, sino que le ofrece la única posibilidad para permitirla ser ella misma. Antes de Kant, ya Gregorio de Niza y Tomás de Aquino supieron que el hombre no puede conocer directamente la verdad de Dios en sí misma, solo a través del hombre y el mundo, pero nos han tomado esta evidencia filosófica como la medida de lo que en la Biblia puede ser verdadero, sino que han dilatado su pensamiento a la luz de lo que se les presenta en la palabra bíblica. El primero, a través del deseo humano de escapar de esos límites hacia el amor divino. El segundo, con su doctrina sobre la analogía y la participación. Ambos han visto además en la encarnación un verdadero comienzo en la historia que no puede deducirse de nada dado anteriormente, sino que se despliega a partir de sí mismo. Es lo que se pone de manifiesto en el libro sobre Jesús cuando comenta las respuestas a la doble pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente y quién decís vosotros? Las de la gente coinciden en interpretarle a partir del pasado y de lo que generalmente sucede y es posible, no a partir del mismo, en su singularidad que no se deja encajar en ninguna otra categoría. Solo los discípulos son incorporados a la relación con el Padre que le está reservada a Él, y pueden verle como aquel que habla cara a cara, de tú a tú, con Él. Pueden verle en su condición peculiar de Hijo, el punto del que proceden sus palabras, hechos y plenos poderes. Pueden ver lo que la gente no ve, y de ese ver brota un conocimiento que va más allá del opinar. De este ver procede su fe, su confesión, y sobre esa base puede surgir luego la Iglesia. En su búsqueda de una filosofía adecuada, Ratzinger recurre a Tomás de Aquino, que según él sintetiza el pensamiento filosófico más de 1500 años. Enseña el Aquinate que el movimiento general del cosmos y cada una de sus partes se dirige a una meta. Solo cuando se alcanza se puede descubrir el sentido que antes estaba oculto en el cosmos y en las partes. El nuevo sentido presupone una providencia divina, la historia de la salvación que llega a su meta. Por tanto, la acción de Dios aparece como el principio de inteligibilidad que crea la unidad de la historia pasada y la presente. Las diversas épocas de la historia humana están unidas por la acción de Dios en Cristo. Sobre ella descansa la relación del hombre con Dios. Por ello, toda la historia y toda la escritura deben considerarse a partir de esta acción. Las acciones realizadas en el Antiguo Testamento se basan en una acción futura y solo a partir de ella pueden ser comprendidas correctamente. No se pueden, pues, separar palabras, realidad e historia. Como la palabra de Dios realiza lo que significa, no se puede establecer una división entre acción y palabra. En Jesús de Nazaret, Benedicto XVI se refiere con frecuencia a la circularidad entre palabra y hechos o acontecimientos para comprender el misterio de Jesús en la perspectiva de la Escritura. La palabra enseña que en los acontecimientos hay una historia de salvación que a todos atañe, y los acontecimientos abren la palabra de Dios y permiten reconocer la realidad concreta que se esconde en cada texto. Solo, por ejemplo, con la aparición de Jesús, cobra significado Isaías capítulo 53, el siervo de Yahvé. Frente a la tendencia dominante en la exégesis moderna, Ratzinger aboga por considerar la palabra y el acontecimiento como igualmente originarios si se quiere permanecer en la óptica propia de la Biblia. El dualismo reduce el acontecimiento a lo sin palabra y al sin sentido. De este modo priva también a la palabra de su fuerza comunicadora de sentido, porque está siempre en un mundo sin sentido. Conduce a una cristología docetista en la que la existencia corporal de Cristo y del hombre es excluida del ámbito del sentido, separa la palabra bíblica de la creación y elimina la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al principio de discontinuidad hay que oponer el principio de analogía de la Escritura, y al principio mecanicista un principio teleológico. Esto se pone de manifiesto, escribe Benedicto XVI, cuando los 4 evangelistas hablan de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Los singulares que jalonan
el relato con referencias al Antiguo Testamento. Que Jesús acabara en la cruz aparecía al principio como algo irracional que ponía en cuestión su mensaje y su figura, lo que se resume en el diálogo de Jesús con los discípulos de Maús. Lucas capítulo 24, incisos del 13 al 35. Describe el camino y aprendizaje de la iglesia naciente. A la luz del don de un nuevo caminar en comunión con el Señor resucitado, la iglesia aprendió a leer el Antiguo Testamento de modo nuevo. No fueron las palabras de la Escritura lo que suscitó la narración de los hechos, sino que los hechos, en un primer momento incomprensibles, llevaron a una nueva comprensión de la Escritura. Cuarto, Jesús de Nazaret, un servicio del teólogo papa a la transparencia de la fe y una defensa de la fe de los sencillos. Jesús de Nazaret es un servicio del teólogo papa a la transparencia de la fe, que ha sido siempre la intención principal de Joseph Ratzinger como teólogo, y una defensa de la fe de los sencillos, que además de ser una constante en él, ha constituido siempre el criterio inspirador de la intervención del magisterio de la Iglesia. No digo que Jesús de Nazaret sea un libro sencillo, sino que Benedicto XVI lo ha escrito para defender la fe de los sencillos y su relevancia teológica. Lo ha escrito siendo ya papa y ha puesto su competencia de teólogo y biblista al servicio de la misma. A entenderlo nos ayuda su comentario a la oración de Jesús en Mateo capítulo 11, inciso 25. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has concedido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, a ti te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hijo es nombre que Jesús se dio a sí mismo, y en el que la Iglesia acabó viendo sintetizada la fe cristológica. La oración refleja, según él, la experiencia concreta de Jesús. No le conocen los escribas que se ocupan profesionalmente de Dios. Quedan enredados en los detalles. Les resulta imposible la mirada simple al conjunto, a la realidad misma de Dios que se revela. Lo que habilita para ver a Dios es la pureza del corazón. Mateo capítulo 5, inciso 8. En ella estriba la sencillez última que abre nuestra vida a la voluntad reveladora de Jesús. Nuestra voluntad tiene que llegar a ser una con la voluntad del Hijo. Ahora bien, ser hijo significa ser en relación. Nuestra voluntad tiene que abandonar la autonomía que se cierra en sí misma. Implica lo que Jesús dice sobre hacerse niño. Las palabras de Jesús sobre la revelación de Dios a los sencillos y la fe de estos no pueden ser interpretadas con un platonismo para el pueblo que sería irrelevante para los teólogos. Fundamentan más bien el cristianismo como una religión popular, como una fe en la que no hay dos clases, la de los entendidos y la del pueblo sencillo. Por eso, el anuncio cristiano sencillo es la medida de la teología. El primado de la fe sencilla corresponde con un dato antropológico fundamental. Las grandes realidades del ser humano se captan con una percepción sencilla que en principio es accesible a todos y que la reflexión posterior, la de los intelectuales, no consigue totalmente aprender. El Creador, por así decir, ha procedido democráticamente. No todos pueden cultivar la ciencia teológica, pero está abierto a todos el acceso a los grandes conocimientos fundamentales de la fe. Esta ha sido además la ley del dinamismo histórico de la fe cristológica y el criterio inspirador de la intervención del magisterio episcopal y papal, contra lo que muchos, sobre todo protestantes, piensan. Cree probar que el recurso al lenguaje culto en el dogma cristológico elaborado a partir de Nicea no tuvo por finalidad convertir la fe en Cristo en una teoría metafísica complicada. Fue una defensa de la sencillez incontaminada de la que habla Jesús. Los obispos hablaron piscatorie et non aristotelice cuando definieron que Cristo es consustancial con el Padre. No se interesaban directamente por las cuestiones cada vez más sutiles de los ilustrados, sino por lo más sencillo que quedaba oculto detrás, por las preguntas primigenias de los hombres sencillos.
Mientras que el mundo de la reflexión está continuamente cambiando, las preguntas originarias de los hombres sencillos tienen que permanecer en sí mismas, porque la capa originaria, el centro sencillo, permanece el mismo. Cuanto más se aproximan las preguntas a este centro, cuanto más estén en el centro mismo del ser hombre, y cuanto más sencillas sean, tantos menos pasajeras. La cuestión de si Jesucristo era solo hombre o también Dios no es una cuestión de filosofía griega del ser pasajera y extraña a nosotros, sino una cuestión perenne que en ningún cambio puede ser vieja o reemplazable. Solo si Jesús es Dios y en el Dios se hizo hombre, solo entonces ha sucedido algo realmente nuevo en la historia y se puede superar la afirmación melancólica de que no hay nada nuevo bajo el sol. Solo entonces hay verdadera historia. Justamente ese ser, que es Dios, es el acontecimiento inconmensurable del que todo depende. Los padres de Nicea dijeron que el título principal de Jesús en la Biblia, el Hijo, tiene que ser entendido al pie de la letra. La palabra vale en su sencillez y tiene en ella su grandeza. No es pensamiento sino realidad. El Hijo es verdaderamente el Hijo. Por ello murieron los mártires, de ello viven los cristianos de todos los tiempos. Solo esa realidad es consistente. Con ello hemos finalizado la introducción del libro Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.